24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con el nuevo capítulo del caso Convenios. En suspenso se mantiene la permanencia de la diputada Catalina Pérez en el Frente Amplio, en la bancada del Frente Amplio. Tras toda la polémica por el caso Democracia Viva, la parlamentaria presentó una licencia médica de 26 días. Claro, y el escándalo sigue sumando acciones y las investigaciones se trasladaron ahora hasta la región del Maule. Senador, ¿cómo está? ¿Podemos molestarlo brevemente? Pues voy a entrar a la sala. Brevemente sobre las palabras. Después hablamos. Falta mucho para que la calma se apodere del presidente de Revolución Democrática. Explicaciones en los pasillos y en la sala del Senado por el caso Democracia Viva, que generó una crisis en su partido. Mi foco y mi energía está en dar la cara en esta grave crisis que enfrenta el partido, en la cual algunas personas han arrastrado al partido con una pérdida de confianza, de daño público, de prácticas irregulares que podrían constituir delitos incluso. Flanqueado por los diputados del Frente Amplio, apuntó los dardos al ex-seremi de Vivienda de Antofagasta y al presidente de Democracia Viva, un caso que en primera instancia provocó el respaldo de Juan Ignacio Latorre a la diputada Catalina Pérez, parlamentaria que tenía una relación directa con los dos principales investigados en esta causa, su expareja y su exjefe de gabinete. La parlamentaria, que acusó canibalismo político, sorprendió esta jornada tras presentar una licencia médica hasta el 23 de julio. Su bancada, por ahora, analiza su permanencia. Si Revolución Democrática y específicamente su Tribunal Supremo decide suspender a la diputada, lo que vamos a hacer nosotros como bancada es tomar la misma definición. En compás de espera está la situación de la diputada del partido que lidera Juan Ignacio Latorre, liderazgo que la parlamentaria cuestionó en duros términos. Nosotros estamos hablando más por los hechos que por palabras o declaraciones. Hoy día es el momento de colaborar con investigaciones que están en curso, tanto en el Tribunal Supremo de Revolución Democrática, en Fiscalía. Hay una arista penal que se está investigando en Fiscalía, de la cual RD se querelló y por tanto ahí es el espacio donde hay que hablar, y también obviamente en Contraloría. El Frente Amplio en unidad quiere superar esta crisis. En esta jornada la bancada anunció que pedirán una comisión investigadora por las transferencias de recursos desde las seremías a fundaciones desde el año 2015. Además impulsarán un proyecto de ley para modernizar este tipo de tratos que sembraron dudas en 4 seremis de vivienda. El del Maule, el último investigado por el propio Mimbu en el caso Convenios. Yo lo voy a decir tajantemente, nosotros descartamos cualquier irregularidad. Así de tajante fue hace solo 5 días para explicar los convenios entre la Seremi y la Fundación Urbanismo Social. Todo ahora es parte de una investigación ordenada por el Mimbu, que según los antecedentes que recabó, detectó que el Seremi se habría inhabilitado un día después de aprobado el primer contrato con la fundación de la que la autoridad regional formó parte. Iniciar una investigación sumaria que tiene un plazo muy preciso para ver y calificar los hechos que hemos encontrado a propósito de una investigación que nosotros declaramos la semana pasada, que nosotros iniciamos la semana pasada. Bueno, en esto quiero ser preciso. El presidente fue informado, su equipo fue informado de que íbamos a iniciar esta investigación sumaria. La información que gatilló la investigación recién se conoció el pasado sábado, 48 horas después del respaldo presidencial al Seremi del Maule. Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni la Diana Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Lo que ha hecho el gobierno y el propio presidente es actuar sin una estrategia, sino que sobre la marcha, día a día. El presidente no le ha tomado el peso a lo que significa gobernar y a lo que son sus declaraciones, y decide blindar a una persona que está siendo investigada. Fue el propio mandatario el que este lunes se respondió a los cuestionamientos. Acá no se va a proteger a nadie indebidamente. A nadie. Y el hecho de que el ministro Montes haya instruido un sumario para investigar la actuación del Seremi del Maule da cuenta justamente de eso. Yo lo que he señalado, y en esto quiero ser claro, es que acá hay que ser responsables y no meter a todas las personas en el mismo saco. En la oposición evalúan una posible interpelación al ministro de Vivienda. Algunos incluso no descartan una acusación constitucional en contra de Carlos Montes. Y la verdad que mi voluntad es cumplir. Yo no voy a renunciar si el presidente es quien define hasta el día en que yo estoy.
El titular de Vivienda recibió esta jornada el apoyo de la bancada de diputados de su partido a solo horas del viaje al Congreso para explicar este caso a los senadores de la Comisión de Vivienda, un caso en el que el Ejecutivo llamó a no generalizar con todas las fundaciones que mantienen convenios con el gobierno. Y en una información relacionada con el caso Convenios y que acaba de ser publicada, el fiscal nacional ha decidido que no asumirá, de momento al menos, las investigaciones a las fundaciones. Recordemos que los partidos de Renovación Nacional y republicanos le habían solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia asumir la investigación, como en algún momento ocurrió con casos anteriores, por ejemplo el caso Penta por parte de Sabas Chaguán. Bueno, lo que dice en un comunicado el fiscal nacional es que aquí no se dan las circunstancias que justifiquen que el fiscal nacional asuma la investigación y que de momento entonces queda la investigación en la Fiscalía Regional de Antofagasta y que si se dan a conocer nuevos antecedentes que justifiquen cambiar la decisión, están abiertos a modificarla. Desde académicos, abogados y hasta exfuncionarios públicos son parte de los integrantes de la Comisión de Expertos para la Transparencia que presentó hoy el presidente Gabriel Boric, quienes tendrán un plazo de 45 días para entregar propuestas en materia de probidad para evitar irregularidades como las del caso Convenios. Marian Basso con los detalles. Marian, buenas noches. Hola, sí, muy buenas noches. 45 días tendrá esta comisión de expertos y expertas para dar recomendaciones en pos de la probidad. Una comisión que fue convocada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en respuesta a este caso Convenios, donde se evidenció el traspaso directo de fondos en un principio desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva y que hoy ya suma varias aristas. Esta comisión está integrada en su mayoría por académicos, donde también destaca el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, María Jara Quemada, quien preside esta instancia y también es directora de Chile Transparente, Janet von Wolfendorf, Ignacio Irarrázaval, Francisco Agüero, también son parte de este equipo. Lo que va a dictar esta comisión, señaló el presidente de la República, no va a ser para la foto y tampoco va a quedar guardado en un cajón, sino que justamente estas medidas van a ser aplicadas directamente en la administración y en su gobierno, señaló el presidente de la República. Esta no es una comisión para la foto. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. Personalmente y como gobierno lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, dar las discusiones que corresponda. La presidenta de la instancia, María Jara Quemada, en tanto señaló que la idea principal primero es hacer un diagnóstico de cómo están funcionando los convenios y también los traspasos directos para posteriormente entonces ver cuáles son las medidas más óptimas para mejorar la transparencia, la probidad también de estos traspasos y de las fundaciones que colaboran con el gobierno. También la escuchamos. La idea es poder revisar el diagnóstico que nos dijo el presidente de cómo está funcionando y hacer propuestas de mejora para que efectivamente haya mayor transparencia. Además de esta instancia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció durante esta jornada que el gobierno va a tomar otras medidas en pos de la probidad y también a raíz de este caso Convenios. Uno de ellos es que todas las instituciones que están investigando este caso y que requieran antecedentes por parte del gobierno serán entregados estos informes con 5 años atrás. Es decir, que también va a incluir a la administración del expresidente Sebastián Piñera. Son parte entonces de las medidas que está adoptando el Ejecutivo en este caso tan polémico y bullado, el caso de los convenios, donde claramente ha sido foco de preocupación en el oficialismo de Revolución Democrática, pero también en el gobierno. Marian Basso con la información desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias. Claro, y en una nueva arista, la senadora Yasna Proboste ingresó una denuncia a la Contraloría por posibles irregularidades en la asignación de 160 millones de pesos desde la Seremi de Desarrollo Social de Atacama. Le vamos a entregar dentro de los próximos minutos más detalles, por supuesto, a propósito de esta nueva denuncia que también habría sido a propósito de una asignación. Pero en economía, por cuarto mes consecutivo, se contrajo las cifras. El IMASEC de mayo retrocedió un 2% de la mano de un desplome de la minería. En el gobierno confían en un repunte hacia fines de año gracias a las bajas en la tasa de interés que debiera aplicar pronto el Banco Central.
Peor que lo esperado, la economía chilena desentonó durante mayo y debido al desplome de la minería se contrajo un 2% interanual, anotando así su peor registro en lo que va de 2023. Yo creo que es bastante mala. Una caída de un 2% en Limasec en comparación al año pasado es muy mala. Yo creo que no se esperaba la caída tan fuerte en el tema minero. No, en general yo diría que es un mal dato. Es un dato que es más negativo de lo que esperaba la mayoría del mercado. Es un dato que nos sorprendió a la baja y que confirma un escenario de bastante debilidad que viene reflejando la economía durante varios meses. Tras un leve crecimiento durante enero, la economía chilena no ha dejado de caer, acumulando ya el cuarto retroceso de manera consecutiva. Al desplome de la minería se sumó el retroceso de la industria, el plano desempeño de los servicios y una nueva caída en las ventas del comercio. Sin duda, este es un mal desempeño y se explica fundamentalmente por la caída en la producción de cobre en 14%, debido principalmente al relevante retroceso en la producción de Codelco en 15%, esto es 94.000 toneladas menos que en igual periodo del año anterior. El comercio minorista sigue muy afectado en modo recesivo, con caídas de 2 dígitos en sus ventas. Si bien los bienes durables son el segmento que ha caído durante todo este ciclo de la forma más importante, en los últimos meses se sumaron vestuario y calzado. Y alimentos ha tenido caídas relativamente importantes. A fines del año pasado estaba cayendo a 2 dígitos, ahora sigue cayendo a tasas más moderadas. Se debilita el consumo de los hogares chilenos y por ello desde el comercio están pidiendo al Banco Central bajar la tasa de interés, que hoy se ubica en niveles históricamente altos. A ello también pone sus fichas el ministro Marcel al proyectar que la economía este año irá de menos a más. Lo que vemos que es una economía que se sigue manteniendo dentro de esta trayectoria que es de relativa estabilidad en las variaciones mes a mes, que todavía está por debajo de donde estaba hace un mes atrás y que a medida que vayamos avanzando en el año ya va a empezar a mostrar cifras positivas. Entre los expertos hay un debate instalado sobre si la economía ya tocó fondo y respecto a si una baja en la tasa de interés alcanzará a tener un efecto positivo durante el año en curso para cambiar los pronósticos. Pero yo creo que para la próxima reunión de política monetaria va a bajar la tasa, considerando que necesitamos un impulso económico fuerte por los resultados que se están viendo. Si bien algún efecto marginal vamos a alcanzar a ver este año, yo creo que si las tasas de interés empiezan a bajar como esperamos, esos efectos los vamos a ver con más claridad el próximo año. No tenemos crecimiento, hoy día estamos estancados. Las cifras claramente, además, vemos que es un decrecimiento económico. Me tocó estar la semana pasada en Temuco con varios empresarios también a nivel regional y también nuevamente se da esa situación, ¿no es cierto?, de empresas que están muy complicadas. Mala cifra económica que se da justo en días clave en las negociaciones por el pacto fiscal. De hecho, esta semana, nuevamente, el ministro Marcel se reunirá con el presidente de la CPC tras el portazo dado por el gran empresariado a la idea de subir los impuestos. Y en horas de esta tarde el gobierno decidió ponerle suma urgencia a la reforma al sistema de pensiones. Tras una reunión que sostuvo la ministra del Trabajo con diputados oficialistas, finalmente se acordó volver a sesionar durante este martes, con la idea de comenzar la discusión y votación en particular de este proyecto, a la que espera que Chile Vamos presente durante esta semana una contrapropuesta. La reforma previsional, un pilar del programa del presidente Gabriel Boric, ha tenido un nulo avance en el Congreso desde el pasado 25 de enero, día en que fue aprobada en general en su respectiva comisión. En reunión sostenida con los diputados del oficialismo en la Comisión Trabajo, acordamos efectivamente mañana darle trámite a la reforma de pensiones, en su trámite en particular en la Comisión Trabajo, a la espera de que la oposición pueda cumplir este miércoles su compromiso para que después de 8 meses nos haga llegar su contrapropuesta a la reforma previsional y podamos por fin despejar las posiciones para propender al acuerdo previsional que el país requiere hace tanto tiempo. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. De regreso a las noticias, el asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, Patricio Fernández, aseguró no ser un negacionista. Esto tras la ola de críticas y acusaciones de agrupaciones ligadas a los derechos humanos que exigen su renuncia al cargo.
Una declaración del ex convencional desató indignación de las organizaciones. Fernández aseguró que no se equivocó al emitir sus dichos. ¿Usted pensó que las repercusiones que iban a tener sus dichos? Jamás. ¿Se equivocó, Patricio, respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. Tajante defensa de sus palabras, las que generaron indignación en un sector que acusó que Patricio Fernández relativizó lo sucedido el 11 de septiembre de 1973. Crítica que golpea a la moneda porque Fernández es el principal responsable de los actos conmemorativos que prepara el gobierno a 50 años del golpe militar. ¿Ha pensado dar un paso al costado, como lo han pedido incluso familiares de detenidos desaparecidos? He pensado de todo. ¿Ha tomado alguna definición? Respuesta a quienes exigen su renuncia. En total, 161 agrupaciones que firmaron una carta, entre ellas la de familiares de ejecutados políticos, la de detenidos desaparecidos y otras ligadas a los derechos humanos y la memoria. Su molestia radica en la entrevista realizada el pasado 20 de junio entre el exconvencional y el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Tú podrás, y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. A Fernández le cuestionaron que con esas declaraciones no solo no condenó el golpe, sino que además separó los crímenes de lesa humanidad con el quiebre democrático a su juicio, relativizando los hechos. Por esto, representantes de las agrupaciones llegaron a La Moneda para exigir la salida de Fernández. El nombramiento del señor Patricio Fernández es un retroceso, pero también es algo que nos molesta, nos violenta. El personaje hoy día no tiene la validez para seguir trabajando en el tema de los 50 años. No podemos tener además un negacionista dentro de la historia. No solo no soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso. Las agrupaciones solo entregarían una carta en La Moneda, pero finalmente fueron recibidas por el jefe de gabinete del mandatario Carlos Durán. Durante la tarde, Fernández mantuvo sus dichos y la ministra Vallejo llamó a reflexionar a todos, incluido al exconvencional. Una cosa es poder discutir sobre la evaluación de un gobierno u otro, y otra cosa muy distinta es justificar golpes de Estado o dictaduras. Y en eso nosotros no hemos ni relativizado ni jamás relativizaremos. Por lo mismo, la posición del gobierno es una. El momento es complejo para Fernández. En el Congreso, desde el PS al PC, de hecho, mostraron disconformidad por sus dichos y su actuar. Nos parece inconcebible que alguien que está a la cabeza de la conmemoración de los 50 años del golpe militar quiera hacer una abstracción y quiera relativizar lo que fue el golpe de Estado. El señor Patricio Fernández no representa en forma cabal a quien condene, insisto, sin ambigüedades y tenga claridad absoluta de que el golpe de Estado no es un tema de historiadores. ¿Está evaluando su salida del cargo? Porque familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos también solicitan su salida. ¿Usted la ha evaluado? Si uno está aquí para tratar de ayudar en que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien. Y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione. Cuestionamientos a una figura que tiene una tarea fundamental a 69 días de la conmemoración. Dichos que mantiene y que podría generar consecuencias. No soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles sobre esta tragedia. Iba hacia Chillán a repartir diarios como todos los días, pero encontró la muerte en la Ruta 5 Sur. Un trabajador de 67 años murió tras chocar con un bus que estaba detenido luego que delincuentes asaltaran un peaje, lanzaran miguelitos y derribaran árboles para tratar de huir.
Un accidente mortal fueron las condiciones en que quedó este furgón tras la violenta colisión que ocurrió la madrugada de este lunes en plena Ruta 5 Sur. El vehículo era conducido por Víctor Hugo Orellana, de 67 años. Distribuía periódicos entre las regiones de Ñuble y Biobío. Se dirigía a Chillán, pero a la altura del kilómetro 445 se encontró de frente con este bus que estaba detenido en la pista. El trabajador impactó la máquina por la parte posterior. Murió producto de las lesiones. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Quién se hace responsable? Hoy día, ¿a quién le voy a ir a pedir por la vida de mi tío? ¿A los delincuentes? ¿A los concesionarios de la carretera? Y es que la colisión habría sido consecuencia de las condiciones en que se encontraba la ruta. Había miguelitos y árboles atravesados que dejaron delincuentes tras robar una plaza de peaje durante la madrugada. Como el árbol estaba caído ahí, la máquina se frenó de manera suave, en lo cual se prendieron las balizas, obviamente. Los vehículos que estaban al lado posteriormente igual estaban de manera adecuada, y lo único que sentimos nosotros fue el golpe del furgón. En el lugar, decenas de automóviles resultaron dañados por los miguelitos. Los delincuentes desplegaron maniobras en dirección norte y sur, también quemaron 2 vehículos. Sí, una ruta concesionada, entonces no deberíamos estar tranquilos nosotros trabajando, digamos. Sí, igual hay harto robo. Sí, la seguridad igual es buena, sí, hay harto control policial. Según la investigación, los miguelitos y los árboles habrían sido parte de los obstáculos que desplegó en la ruta durante su huida un grupo de 4 delincuentes armados que a las 4:30 de la madrugada asaltó la plaza de peaje Santa Clara, en el límite entre las regiones de Biobío y Ñuble. Como delegación presidencial hemos determinado presentar una querella en rigor y en virtud de los hechos ocurridos durante la madrugada. Los delincuentes actuaron a rostro cubierto, amenazaron a los trabajadores e incluso dispararon al aire. 3 lograron huir y se mantienen prófugos, pero uno de ellos fue detenido a unos 3 kilómetros del peaje. Iba a pie con dinero que sería parte del robo. Gracias a la acción de Carabineros y con el apoyo del personal de la prefectura de Biobío, se concretó la detención de uno de estos individuos y la recuperación de un monto superior a los 12 millones de pesos, además de la incautación de un vehículo robado. El imputado quedó a disposición de la justicia, se amplió su detención, será formalizado el jueves. Considera el tribunal las diligencias investigativas realizadas por la policía, por Carabineros de Chile en este caso, no se encuentran totalmente satisfechas y se encuentran algunas pendientes. Diligencias que hoy buscan aclarar las circunstancias del robo y la posterior fatal colisión. Mientras este lunes la familia de Víctor retiró sus restos del servicio médico legal para darle el último adiós en medio del dolor. Y ahora como familia tenemos que estar tan unidos como siempre, pero siempre con la incertidumbre de qué pasa en las carreteras, qué pasa con la seguridad. Dudas que surgen en medio del desconsuelo mientras esperan que al menos se pueda detener a los autores de este robo, que además terminó con la muerte de Víctor Hugo. Ahora. Empujones, golpes, insultos ocurren de vez en cuando entre los parlamentarios, y es por eso que la Cámara de Diputados aprobó la modificación a su reglamento estableciendo hasta un 50% de descuento en la dieta en caso de agresiones. Estamos junto a Kevin Felgueras, que nos va a contar más detalles. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Es un hito bien importante acá en la Cámara de Diputadas y Diputados porque se ha aprobado una modificación al reglamento de esta corporación que establece directamente la sanción más gravosa que se ha tenido en el Parlamento en la historia de esta corporación. Hablamos del descuento de hasta un 50% de la dieta parlamentaria, la dieta líquida en este caso, además de otras sanciones cuando exista una agresión física. Agresiones que no son pan de cada día, pero sí hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, cuando el diputado Gonzalo de la Carrera realizó un golpe de puño al diputado Alexis Sepúlveda. Bueno, esa acción a partir de la jornada de mañana, entendiendo que esto ya está aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, tendría una sanción máxima del 50% de la dieta. Se preguntará usted en su casa, ¿por qué no el 100%? Pues bien, se dijo en este debate que descontar completamente la dieta parlamentaria era inconstitucional y se dejó entonces este monto, el del 50%. Habló el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, hace un ratito sobre estas modificaciones al reglamento que además van a impedir que
que puedan existir los carteles, los panfletos al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos que olvidarnos de esas imágenes donde se veían algunas leyendas justamente dentro de los computadores, algunos carteles que se colocaban. Esto ya no está permitido por esta nueva normativa, el nuevo reglamento de la Cámara. Escuchamos las palabras del presidente de la corporación, Vlado Mirosevic. Desprestigia a la Cámara con agresiones, incidentes, peleas, cuestiones que abiertamente no corresponden a la convivencia cívica de una democracia. Hemos aumentado las sanciones en sala por parte del presidente de 4% de la dieta parlamentaria a 50% de la dieta parlamentaria como máximo en caso de agresiones físicas. Y ya no va a ser simbólica una sanción a un diputado o diputada que no se comporte a la altura de esto que es la Casa de la Democracia. Bueno, ahora hay 6 escalones de sanciones antes de llegar a la más gravosa, que es la del 50%. Hablamos de la advertencia, que no tiene aparejado una multa en dinero, en dieta parlamentaria. El llamado al orden, que tiene una multa del 1%. La amonestación, una multa del 2%. La censura, una multa del 3%. La privación del uso de la palabra por una sesión, que tiene una multa del 4%. Luego viene la privación de la palabra por 3 sesiones, que tendrá un 10%. Y en el caso de una agresión verbal existirá una sanción del 20%, obviamente, que tendrá que aplicar la Comisión de Ética. Iván, Connie, se dejó fuera sanciones por atrasos. No existen sanciones por atrasos, a menos que eso queda tal cual fracase una de las sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero se dijo en el debate que esto no se podía finalmente controlar o sancionar, que sí queda obviamente el descuento si es que algún parlamentario no viene, pero en el caso de los atrasos esto queda sin sanción, y la máxima es de la mitad de la dieta parlamentaria en caso de una agresión física. Se pone de cierta manera a tono el reglamento de la Cámara. Ya, sin sanciones los retrasos y hasta un 50% en escala de 6 casos, por supuesto, las agresiones. Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y tras 13 días desaparecido, Bomberos recuperó desde una laguna de Concepción el cuerpo de un joven universitario. La familia había solicitado desde un principio rastrear este lugar, luego de reconstruir el camino final de este joven gracias al GPS del celular y cámaras de seguridad. Welcome back to 32 Minutes News. Alex Torres Arévalo tenía 20 años y estudiaba pedagogía en inglés en la Universidad San Sebastián, sede de las Tres Pascualas. Ahí lo conocían lo suficientemente bien para dar la alerta la noche del 20 de junio cuando no llegó a clases. Ahí empezó una búsqueda donde en un principio fueron las redes sociales, sus amigos y sobre todo su familia los que llevaron el protagonismo. Fue su hermana Nicole quien rastreó su celular, cuya última señal fue aquí. Lo mismo con el registro de cámaras que corroboró la presencia en la Laguna Lo Méndez. Alex pasó por un caminito hacia acá atrás y eso es todo lo que sabemos. Tras 11 días descartando posibles salidas con amigos, exparejas o simples huidas de casa, las labores se centraron en la laguna, un sitio frecuentado por jóvenes. Vienen hartos niños de la Católica que se vienen allí, hay asientitos ahí y ahí se ganan. Se perdieron 10 días. En una teoría en que mi hermano se había escapado con algún amigo, alguna polola, pero son 10 días que prácticamente pudimos haber revisado de inmediato las instalaciones, porque transcurriendo 10 días no faltará la persona que encuentra algo, se lo lleva y desaparece la evidencia. Las mismas pistas que tenemos nosotros no las han de lado porque toda investigación sirve. La búsqueda se extendió todo el domingo, pero fue el lunes cuando finalmente dio resultados. Un funcionario municipal avisó de la existencia de un bulto entre los pajonales de la laguna. Al momento de que nos encontrábamos aquí en la laguna, por gente que se encontraba en la orilla, se generó el avistamiento. Estaba aproximadamente a 2 metros de la orilla, entre los juncos que ustedes pueden observar aquí en esta laguna. Un rastreo que en cuestión de minutos pudo dar más detalles. No se encontrarían rasgos o situaciones que pudieran determinar hasta hoy una intervención de terceros. Sin embargo, el cuerpo fue derivado al servicio médico legal. Lo que no significa que la investigación termine con eso, sino que recién comienza. Un cuerpo identificado por la ropa, la familia y huellas digitales. Será el servicio médico legal el que estará a cargo ahora de la autopsia para establecer las causas de la muerte de Alex Torres Arévalo.
y la eventual participación de terceros. Benjamin Hidalgo, who was found guilty. Casi 4.000 hogares recibieron durante esta jornada el primer bono de ayuda económica tras el temporal que provocó la crecida de 29 ríos en nuestro país. Además, el presidente Boric designó a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, como encargada de la reconstrucción. A partir de las 3 de la tarde, 3.673 jefes de hogar recibieron la primera ayuda económica del Estado. El esperado bono recuperación, transferencias en dinero de hasta 1,5 millones de pesos que en esta primera etapa es utilizado para limpiar, sacar el barro y comprar los enseres básicos destruidos por las inundaciones. Ahí está el bono entregado por el gobierno. Tanto el recibir la ayuda como la prontitud en la cual se recibe es muy importante para las familias, independiente de que ningún monto económico nos va a hacer recuperar la tranquilidad, que fue lo que más perdimos. Es que invertir es lo que uno se perdió. No, si usted va a comprar el sillón y va a comprar el refrigerador y se va la plata, como está el costo de la vida. Antes del viernes, un segundo grupo de casi 5.000 personas recibirá también este bono, que va en directo beneficio de los 8.250 hogares que terminaron con daños. Las personas saben cuánto susto pasaron, que todas pasaron susto, pero cuántas tuvieron daños efectivamente en sus enseres, y eso quedó registrado en las fichas FIBE cuando se las fueron a tomar y ellos tienen una copia. Por lo tanto, proporcional a eso es que va a generarse este beneficio, pero en promedio son del orden de 1 millón de pesos los apoyos que se están dando. Y si uno la sabe administrar, va a alcanzar para alto, pues si no lo sabemos administrar no lo va a alcanzar para nada. Yo no tengo cámara, no tengo nada. Pero bien, porque estamos paraditos, estoy con mi hijo, estamos bien. Comprar lo que falta, pues. Sí, porque hay que comprar hartas cosas. En primer lugar la catita, porque tenemos que tener un techo. Así que, y después iremos viendo un refrigerador, una lavadora, no sé, por lo que falte. En Licantén y Coltauco llegó la ayuda económica. En Santiago, el presidente Boric encabezó la entrega de las primeras 5 viviendas de emergencia construidas en un sector de Pudahuel afectado por la crecida del río Mapocho. Las casas tienen 24 metros cuadrados y están fabricadas con paneles isotérmicos. Evidentemente, esta es una casa de emergencia. No pretendemos que sea la casa definitiva. Y tenemos la preocupación, a partir de las experiencias de catástrofes anteriores, de que muchas veces lo de emergencia se transforma en definitivo porque se deja de estar atento, y nosotros vamos a estar atentos y darle seguimiento a esto. El mandatario también anunció que será la ministra de Bienes Nacionales, la abogada Javiera Toro, la encargada de liderar el proceso de reconstrucción en la zona centro-sur, donde el desborde de 29 ríos dejó a casi 20.000 damnificados y arrasó con caminos e infraestructura pública. Ministra, usted sabe, confío en sus capacidades y sepa usted con su equipo que cuenta con todo nuestro respaldo y los recursos que sean necesarios para que el Estado en su conjunto se despliegue para cumplir con la reconstrucción en el menor plazo posible. Es una tarea que asumo con muchísima responsabilidad y que va de la mano también con el plan de recuperación y ayudas tempranas que ya está en marcha. Voy a estar dialogando con todas las autoridades, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para recoger también las experiencias, para recoger cuáles son las necesidades. El de recuperación es un primer bono para los afectados, y quienes aún no acceden al beneficio deben completar la ficha básica de emergencia y así acceder a las nuevas ayudas económicas que serán transferidas. Frontera global. Bueno, tras una semana de violentos disturbios en Francia, la tensión ha comenzado a bajar en las calles, pero crece el debate sobre el racismo y la xenofobia detrás de la violencia policial en ese país. Para analizar este fenómeno, estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Tú lo mencionabas, empieza a bajar la tensión en las calles, pero no por eso se para el debate de lo que está sucediendo en ese país. Hay disturbios que empezaron en Nanterre, que es un suburbio al oeste de París, y que se extendieron, como lo vamos a ver en este mapa, como pólvora por distintas ciudades.
Recordemos que hay al menos, Connie, una decena de ciudades que se han visto afectadas en mayor o en menor medida. Hay que ser claros, no toda la ciudad estaba afectada, había pequeños focos y sobre todo, Connie, lo que se llama suburbios que estaban rodeando las zonas periféricas de las distintas ciudades. Se puede decir que ahí se concentraban con mayor violencia los disturbios, por decirlo de alguna forma. Vemos que ahí en Nanterre, que es donde parte todo esto, en la muerte de Naël, suburbio de París. Efectivamente, el martes pasado, ahí empieza todas las protestas, se van extendiendo a distintas partes de París. Una ciudad que también se vio muy afectada fue Marsella durante el fin de semana. Lyon, Niza, Toulouse, Dijon, en distintas partes del territorio francés vimos cómo se fueron extendiendo esas protestas. Y todo esto tiene que ver, según el análisis también que hacen los medios franceses, con un estallido social de cierta forma, con un descontento por parte de esas poblaciones que son, ante todo, hijos de migrantes. Pero nacidos en Francia ya. En Francia, primera generación. Y que se sienten desligados o no digamos integrados con todos los beneficios que tienen los franceses nacidos en Francia, que no son hijos de inmigrantes. Claro, y efectivamente lo que ellos dicen es que finalmente no se sienten franceses, en sus casas se sigue viviendo como se vivía en sus países de origen. Si son de Argelia, se siguen teniendo las costumbres de Argelia, se sigue hablando en árabe, por ejemplo, y es muy difícil para estos jóvenes llegar, conseguir un empleo, acceder a la educación que tienen seguramente los franceses que son blancos. Es un debate que está sentado no solamente en París, sino en el resto del país también. Y claro, es un debate que también ha estado y ocurrido en otros países de Europa que tienen los mismos problemas y que finalmente estos hijos de inmigrantes que son franceses o de otros países, nacidos en otros países europeos, funcionan y viven como en guetos. Completamente, y no solamente recordemos, Connie, que esto pasó en Francia, durante el fin de semana vimos que se extendió a otros países, hablamos por ejemplo de Bélgica o de Suiza, en donde también se dieron este tipo de disturbios. Pero ¿cómo ha transcurrido este debate y cuál ha sido justamente la pregunta de fondo? Lo vemos en la nota de Sofía Cepeda. Tras casi una semana de la muerte del joven de origen argelino a manos de un policía, este lunes los que salieron a las calles no fueron precisamente los manifestantes que han sacudido las calles de decenas de ciudades, sino los alcaldes de las zonas más afectadas por los disturbios. Es nuestra convivencia, es el laicismo, es la igualdad entre mujeres y hombres lo que se ataca todos los días. La verdad, es la democracia misma la que está bajo ataque. Una indignación que también han expresado grupos nacionalistas en ciudades como Lyon, en donde algunos grupos han salido a cantar el himno nacional bajo la consigna de Francia pertenece a los franceses. Aunque la última noche de protestas fue menos violenta que en jornadas anteriores, los 45.000 agentes desplegados y los más de 3.000 detenidos reflejan la magnitud de una protesta donde los disturbios violentos han sido la tónica en una decena de ciudades, en donde la ira de los manifestantes y los reclamos de justicia no cesan, entre quienes aseguran que la raza del joven fue un factor para su asesinato. Un deseo que comparten los más de 5 millones de personas que viven en los barrios marginales de las ciudades francesas, como explica a 24 horas la socióloga de la Universidad de París-Cité, Danae Rivadeneira, desde esta ciudad. Son hijos de segunda, tercera generación de ex colonias francesas probablemente, pero son franceses, tienen toda su vida allí, pero hay un problema de fractura de repente, de no sentirse incluidos, que no siente que tienen las mismas oportunidades, que siente que hay una discriminación muy fuerte hacia ellos. Una realidad que este sencillo pero potente ejercicio en una escuela francesa dejó en evidencia. Est-ce que vous pouvez lever le bras ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française? Qui se sent français? Donc les autres, non? De familias provenientes de Marruecos, Argelia, Túnez y otros países del Magreb al norte de África, son muchos los jóvenes franceses que dicen no sentirse parte. Es verdad que Francia es conocido como el país de la igualdad, fraternidad. En la práctica, esos valores están siendo puestos en cuestión porque no funcionan para gran parte de la población.
De hecho, un estudio de 2017 realizado por Rights Defenders, un organismo independiente de vigilancia de los derechos humanos en Francia, concluyó que los jóvenes percibidos como afrodescendientes o árabes tienen 20 veces más probabilidades de ser detenidos por la policía francesa. Muchos de ellos tienen sus raíces en antiguas colonias y viven en los suburbios periféricos de grandes ciudades como París, Marsella o Lyon. Esta estigmatización justamente que hay frente al otro todavía existe. Y en el tema de los suburbios, donde vemos una concentración muy importante de gente de un mismo tipo de población, eso asusta lastimosamente. Es decir, que hay una no comprensión del fenómeno pluri y multicultural. Para muchos, lo que está ocurriendo es un recordatorio de las masivas protestas de 2005, cuando 2 adolescentes musulmanes murieron electrocutados mientras huían de la policía. Y aunque en esa oportunidad las protestas se extendieron durante 3 semanas, los actuales disturbios han ocasionado daños mucho más cuantiosos en solo 7 días y han dejado en evidencia el enorme malestar social que azota los suburbios en los que viven marginados los inmigrantes de los países que un día fueron sus colonias y sus hijos. Y es que justamente, Connie, este nivel de violencia, de malestar social que se ha expresado en esos suburbios, en las zonas periféricas, tiene detrás de esto una historia de exclusión y de no integración de los hijos de inmigrantes que fueron, como tú decías, nacidos en Francia y que tienen unas condiciones completamente distintas a los franceses blancos. Vamos a ver algunas cifras para entender un poco este fenómeno. Tiene que ver, por ejemplo, hay 5.200.000 personas que representan el 8% de la población y que vive en esos llamados guetos o suburbios en distintas ciudades de Francia. Recordemos además que tiene una condición muy distinta de acceso a la educación, a los servicios básicos y que además de esto, y esto no es menor, no están inscritos para votar. La mitad de esa población no le interesa. Porque no quieren ellos, digamos, no le interesa. Se podrían perfectamente acudir a votar, pero no quieren. El 43% de los habitantes de estos suburbios viven en la pobreza, en un país en el que esa cifra se reduce apenas al 14,5% de la población. Es decir, es 3 veces más alta que en el resto del país. Es como si fuera un país completamente distinto. Y la tasa de desempleo en Francia es del 7%, pero en estas zonas que son periféricas llega al 18,6%. Desempleo frente a ese 8%, 7% que es nacional. Esto es prácticamente, Connie, un polvorín, es un caldo de cultivo para el extremismo islámico, no en vano. Francia es el lugar en donde más se enrolan en el Estado Islámico y todo esto tiene que ver con estas condiciones. Obviamente no se va a justificar el tema del terrorismo, pero sí se habla obviamente de la desigualdad y de cómo ellos se sienten atacados socialmente y la falta de integración que hay al sistema francés y al resto de la población. Bueno, hay que recordar solamente los atentados en el Bataclan y en el estadio, ¿cierto? En noviembre del año 2015. 2015, sí. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches, seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles que las estafas a través de Internet se han convertido en una realidad, lamentablemente, cada vez más común. No solo hay páginas que suplantan a las originales del comercio para cometer fraudes. Atención, porque también hay enlaces maliciosos enviados esta vez a través de mensajes de texto. Estos últimos días un particular mensaje ha llegado a los teléfonos de miles de chilenos. Miren. A menos de mi parte, yo tengo mucha desconfianza de comprar por internet. Estaba hace poco aprendiendo a comprar igual. ¿Han estafado alguna vez por internet? Sí, varias veces. Experiencias en el mundo virtual y por montones. Están quienes nunca han comprado en línea por miedo, los que piden consejos y aprenden, o simplemente los que han caído. Me estafaron una vez con una mesa de ping-pong, porque era por Facebook y me decían, paga 30 y luego cuando te lo entreguemos te pagáis el resto. Y pagué 30 y nunca llegó a la mesa. Sofía ahora se ríe, aunque reconoce que nada de bien lo pasó cuando la estafaron. Es que tengo un problema con la compra por internet. Dice que ahora ha aprendido, aunque como ella, son muchos quienes han sido estafados al comprar por internet. En la red hay espacio para todo, incluso para los sitios fraudulentos. Principalmente afectan a los usuarios son el phishing, que es la suplantación de los sitios web, con imágenes y con nombres de las compañías que tienden a ser similares a los de las páginas principales. Reclamos como esos abundan. Clientes que pensaron habían comprado en páginas oficiales, pero como sus productos nunca llegaban, se dieron cuenta que todo se trataba de una estafa.
Las empresas no se pueden responsabilizar por hechos que son ajenos a ellos, no tienen responsabilidad, no pueden devolver, no pueden hacerse cargo, ¿cierto?, de las compras, ni tampoco de generar ningún tipo de devolución en dinero en ese sentido. Lo que sí pueden hacer las empresas es denunciar para buscar a los responsables. Se recomienda que los clientes afectados hagan lo mismo y así enfrentar las estafas que avanzan al mismo tiempo que la tecnología. Internet ha dado esta facilidad para poder, incluso con inteligencia artificial, simular páginas web. Hoy día se puede simular hasta la voz de las personas. Las estafas pueden llegar incluso a nuestras manos sin quererlo con mensajes como estos. Me ha llegado varias veces un mensaje de Correos de Chile por mensaje de texto. Me han llegado SMS, mensajes de texto, en los que me indican que mi paquete ha sido detenido por la aduana y que necesito ingresar a determinado link para rescatarlo. Quizá a usted le llegó este mismo mensaje. De hecho, yo lo recibí la semana pasada. Lo que están buscando es que nosotros hagamos clic para aceptar el restablecimiento de la contraseña en el sitio donde él se encuentra. Son mensajes de texto con enlaces que solo buscan los datos personales para cometer fraudes. Hay mayores posibilidades de caer en este tipo de estafa si justo usted espera una encomienda o pedido. Si le llega este mensaje, recuerde, ni se le ocurra abrir el link. Lo importante es confirmar muy bien si es la página oficial, fijarse en las referencias de los productos seleccionados, sitios verificados y estar muy atento a los datos personales. A la hija de Joana la estafaron. Le pidieron el número de la serie de su RUT, los dígitos del RUT, la parte de atrás de la tarjeta. Los dio. Yo le dije, pero ¿cómo hiciste eso? Generalmente se trata de productos que se ofrecen a un muy bajo precio, pero que finalmente nunca llegan y el vendedor deja de estar ubicable. En la página del Servicio Nacional del Consumidor se pueden hacer los reclamos. También el gobierno cuenta con el sitio del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CESIRT, con las últimas alertas fraudulentas. Lo importante es denunciar para que la policía haga su trabajo. La senadora Yasna Proboste ingresó una denuncia a la Contraloría por posibles irregularidades en la asignación de 160 millones de pesos desde la Seremi de Desarrollo Social de Atacama a una fundación en el programa Noche Digna. El ministro Giorgio Jackson anunció un sumario interno y aseguró que enviará una comisión a la región para revisar los convenios. En la sesión de hoy, la senadora Yasna Proboste denunció la mañana de este lunes que la Seremía de Desarrollo Social de Atacama asignó 160 millones de pesos a la Fundación Visible, domiciliada en Antofagasta, para ejecutar el programa Noche Digna, que proporciona apoyo, alimentación y alojamiento a una veintena de personas en situación de calle. Y nos ha llamado profundamente la atención en que una fundación, acá está el certificado de inscripción para recibir recursos públicos, lo haya hecho en marzo del año 2023 y en abril del año 2023, a poco más de un mes, haya recibido 160 millones de pesos para llevar adelante el programa Noche Digna. TVN visitó el recinto que hasta abril era administrado por la Fundación Cuatro Esquinas y que no postuló a renovar el convenio. Su actual coordinadora asegura que poseen experiencia previa en este tipo de programas. Anteriormente yo he trabajado en varias fundaciones, en Hogar de Cristo también, en centros terapéuticos, y mi área es la social, soy trabajadora social. Los usuarios ingresan a nuestras dependencias, donde se les da el abrigo, que viene siendo sus habitaciones personales, se le entrega su prestación de alimentación, de aseo y ropa. Para una beneficiaria que lleva 5 meses en el programa, no hay diferencia en el servicio que ha recibido antes y después del cambio de fundación. Alcancé a estar como 2 meses o 2 meses y medio más o menos con Fundación Esquina, y luego llegó Joanita con la Fundación Visible
Y no, un 7, no, todo bien. Los dos programas son iguales, hay los mismos beneficios, pero Visible tiene muchas facilidades para nosotros los que estamos en situación calle. Elba Rosa reveló espontáneamente a TVN que superó una adicción a las drogas, dejó la calle y ahora espera postular a un emprendimiento. Me siento bendecida de estar aquí, ojalá Dios le dé la oportunidad a mucha gente más que está en calle, a todas esas personas que están en droga, que vean que hay un futuro si todo es decisión propia. Si ellos quieren cambiar su vida, lo van a hacer. Y salir adelante, si se puede, yo sé que se puede. Yo mejor que nadie se lo digo que se puede. De acuerdo a un comunicado emitido por la Seremi de Desarrollo Social de Atacama, el Plan Invierno 2023 se encuentra en pleno desarrollo, sin observaciones a la fecha, y todos los convenios de esa secretaría con fundaciones fueron puestos a disposición de la Contraloría Regional. El ministro de Desarrollo Social anunció una investigación al respecto. Esto para esclarecer absolutamente todo, y le he pedido que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se tenga un informe para ver qué medidas tomar. La principal crítica a la Fundación Visible es que no tenía una experiencia mayor a 2 años con personas en situación de calle y no mantiene oficinas ni infraestructura en Atacama, ya que fue creada el año 2021 en Antofagasta. Intimidaban a sus víctimas con armas para robar sus vehículos. Este era el modus operandi de una banda dedicada a los portonazos y abordazos en Antofagasta. Los autos de la víctima fueron comercializados en Bolivia. Una madre y su hija de 12 años son intimidadas frente a su casa y con violencia 4 sujetos le arrebatan el automóvil. Las amenazan con armas cortopunzantes en pleno barrio residencial de Antofagasta. Era enero de este año. Que se acercó a mí, venía con un desatornillador, ¿ya? Y chocaron el vehículo al tratar de arrancar. Los sujetos se trasladaban en un auto también robado en similares circunstancias, el denominado abordazo, modus operandi que la banda repitió en Antofagasta, pero que tras la denominada Operación Cacería de Hienas se logró la detención de los 4 integrantes. Ingreso obviamente a imágenes, fijar a los delincuentes o a estos sujetos en el sitio del suceso, entonces eso permite obviamente la detención de estas personas. Portonazos y abordazos que en Antofagasta van en aumento. Cifras de Carabineros dan cuenta de un alza de un 32,7% en comparación a igual fecha del año pasado. Los robos de vehículos sin violencia ya suman 1.000 casos. Este es uno de los más recientes. El auto de este joven es sustraído desde el estacionamiento de su hogar durante la madrugada, pese a contar con medidas para evitar robos. Vivimos robos todos los días, entonces cuiden su auto, asegúrenlo, póngale láminas blindadas, póngale todo lo que se debe, porque ya son expertos y ya no hay límites para ello. De los vehículos robados, un 49% han sido recuperados y 10 bandas dedicadas a este tipo de robos han sido desarticuladas en la región de Antofagasta. El objetivo de algunas es sacar automóviles a Bolivia, donde son intercambiados por droga, armamento o dinero. Traemos también para nuestros hermanos de Conamac un vehículo. La sorpresa, este auto fue robado en 2018 en nuestro país. Tiene una denuncia por robo en el país vecino de Chile. Incluso algunos de estos han sido donados a instituciones y organizaciones por las propias autoridades del Gobierno de La Paz. Pudimos determinar el destino de estos 2 vehículos sustraídos, que lamentablemente estos vehículos salieron del territorio nacional. Es precisamente este tipo de robos el que busca frenar un proyecto de ley que ya está en el Congreso. Tener GPS incorporado y un sistema de corta corriente para quitarle el negocio a estos delincuentes. En el caso del robo de enero pasado, el automóvil finalmente fue abandonado a solo cuadras del inmueble, pero el de Luciano sigue sin ser recuperado y por tratarse de un vehículo 4x4 se teme que ya haya traspasado la frontera. Un estudio de la Universidad de Washington aseguró que en Chile actualmente hacen falta más de 11.000 doctores para atender las necesidades de la población. Los expertos aseguran que también hace falta más personal e infraestructura.
Ruth Carrasco lleva 6 meses tratando de conseguir una hora para revisar su tiroides. Tiene 4 nódulos y 3 con potencial cancerígeno. Ella es una de las 2 millones de personas que está en lista de espera por un especialista. La salud de nosotros en nuestro país es mala, mala, súper mala, no hay nada que decir. Me dijeron que estaban llamando desde 2020, imagínense. Pero como Ruth, hay otros tantos pacientes a la espera de intervenciones. Roxana necesita una cirugía de rodilla, Héctor de cadera y vesícula. Estoy contenta porque me operaron la derecha. Pero ¿cuánto me demoro del hospital aquí a Gran Avenida? Me demoró como 40, 45 minutos. Yo estoy enfermo del 2021, tengo que operarme la cadera izquierda. Y ahora recién me acaban de avisar, me dieron fecha para el próximo año, a fin de año del próximo año. O sea, es terrible. En el caso de Corina Méndez, no ha conseguido una hora para atender su problema gastrointestinal, necesita una resonancia. Yo estoy esperando hace como 3 años un examen para determinar si tengo las 2 enfermedades o tengo solamente una. Un estudio de la Universidad de Washington aseguró que faltan 11.728 doctores en Chile. Actualmente tenemos una cifra de 6,4 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Y usted cuando le dicen que acá en Chile faltan más de 11.000 doctores, qué le produce esa cifra? Alarmante, porque falta. Si hubieran más doctores, no sería tan cara la salud. Francamente, yo creo que el sistema es el mal. La falta de instituciones que impartan la carrera aparece como una variable importante a considerar frente a este déficit de más de 11.000 médicos. Actualmente, de las 58 universidades del país, solo 21 imparten medicina. El año 2021 hubo 2.607 nuevos doctores. Hoy día estamos con una carrera que es de prácticamente 10 años para tener un especialista, en una demanda que es incremental y obviamente eso limita la oferta de profesionales. Hay que aumentar la formación de médicos en nuestro país, sobre todo médicos que se puedan formar en universidades en regiones, de tal modo que tengan un desarrollo y una formación con pertinencia regional, que conozcan claramente cuáles son las necesidades y las realidades de cada una de las regiones de nuestro país. Ante una población envejecida y con mayores comorbilidades, hay varios aspectos que pueden permitir enfrentar el déficit de doctores en Chile. Una alternativa está dada por la telemedicina, que puede brindar un alivio al atraso diagnóstico y a la escasez regional de especialistas. Otra posibilidad, incorporar a más profesionales del área de la salud en funciones que hoy son exclusivas de los doctores. Yo creo que eso también aliviaría de alguna manera el trabajo médico. Muchas funciones que hoy día hacen los médicos, poder asignárselas o que las puedan ejecutar tan bien, porque no es excluyente, que la pudieran realizar otros profesionales de salud. Para el gremio no solo debe existir un aumento de doctores, también de personal médico, infraestructura e insumos. Para poder ejercer adecuadamente la profesión, en términos de exámenes, acceso a medicamentos, disponibilidad de pabellones quirúrgicos, de hospitalizaciones. O sea, hay una serie de elementos que hoy son una limitante para que podamos desarrollar al 100% la actividad médica en nuestro país. ¿Cuánto es lo que queremos invertir en salud? Aseguran desde el Colegio Médico que es uno de los debates que hay que afrontar con el fin de dar soluciones a los millones de pacientes que hoy viven a la espera de una atención médica sin tener certeza de que la podrán recibir a tiempo. Antes de revisar lo siguiente, le queremos advertir que las imágenes que vamos a ver son fuertes. Es la situación que vivió un joven de 18 años y su padre, agredidos brutalmente por un grupo de 8 guardias de seguridad municipal de Paine, quienes además los esposaron. El ataque, que después incluyó a la madre del joven, ocurrió en medio de una fiscalización de permisos a los puestos de la feria. El municipio inició una investigación sumaria y la justicia formalizó a 5 de los involucrados. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Grábalo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Pero no importa! ¡Cálmate! Fue brutal. Si llegaron los vecinos y nos seguían pegando. Un registro extremadamente violento e impactante. Son varios los videos que grabaron los feriantes de Paine para denunciar lo que consideran un abuso de poder. Pero chiquillos, cálmense. Se empezó a llegar más vecinos, y los guardias que nos pegaron, ellos se fueron. ¡Claudio!
Tengo lesiones todavía, pues tengo la nariz quebrada en ambos huesitos de cada lado, que me salió con el escáner que se hizo, y las dos costillas, la L4 y la L5 fracturadas. Claudio ha trabajado toda su vida en la feria. El día de la agresión, sus compañeros le cuentan que su hijo Miguel, de 18 años, estaba siendo agredido por personal municipal. De inmediato corrió a ver lo que sucedía. Que ustedes se mandan muchas atribuciones. Y me dice, el Miguel, empieza a gritar, ¿qué le pasó al Miguel? No, lo tienen encerrado ayer, le están pegando a la huerta de la escuela. La huerta es 2 cuadras de la feria, en un lugar donde no hay cámaras, donde no pasa gente y donde no llega nadie. Me lo tenían encerrado entre una camioneta municipal y un auto, golpeándolo de combos de puño y de pie, él esposado con sus manitos atrás, y yo al verlo salgo corriendo, pues, o sea, me avisaron, salgo corriendo y lo veo y voy corriendo y me agarran entre 6 gallos al pegarme con estos bastones metálicos por todos lados del cuerpo, en pie, en hombro, en todos lados donde pudieron pegarme. Ahí me botan al suelo con sangre de los ojos, la nariz, en todos lados. Yo creo que podía haber matado ahí, porque me pegaban y me pegaban y me pegaban y me pegaban y me pegaban. Y mi hijo igual le seguían pegando esposados, lo charcheteaban, lo empujaban. Todo partió cuando Miguel, el hijo de Claudio, estaba descargando la mercadería en la feria y los guardias municipales le pidieron el permiso. Él no lo portaba, lo tenía su mamá, que aún no salía de la casa. Ella es la dueña del puesto. Me empiezan a insultar, la cosa que yo después me voy para otro puesto. Y ellos después de un rato llegan de nuevo, pero ya como todos juntos. La cosa que después empiezan a agredir a mi mamá y saca un bastón y me quería pegar. Y yo agarro el bastón, se lo quito y me persiguen. A mi mamá le tiraron gas lacrimógeno en la cara. Cuenta que a los pocos metros lo acorralan y lo golpean brutalmente, además lo esposan. Se bajan y me pegan. Llegan como 2 camionetas, se bajan como 8 locos y me pegan. Ahí me estaban pegando, me seguían pegando, me esposaron y me seguían pegando. Incluso yo mismo le pregunté por qué me estaba pegando. Cuando le dije que llamara a Carabineros, me dijo que no los conocía y me siguieron pegando. Llegó mi papá, le dijo qué les pasa y se le dieron todo encima a golpearlo. Y como sale en la grabación, el caballero que me tenía entre las camionetas me puso mi cara en la rueda de un vehículo, aplastándome con el pie. Cuando llegó la gente a la feria, ahí me pudieron levantar recién, porque a mí no me dejaban levantando. Le digo algo, llévense a los delincuentes, los que andan asaltando, a los que porque ustedes tienen miedo a ellos, oiga. Y llegó Carabinero, a nosotros los tomó, y la gente le decía que lo sacara a la esposa y decía que ellos no podían, porque no eran las esposas de ellos. Ya, si está tranquilo. Los pegaron con bastones y tiraron gas pimienta en la feria. Entonces no es algo que ni Carabineros ha hecho nunca. Los Carabineros los pide, ahí está el señor Carabinero. Ni un problema, nunca hemos tenido problema con nadie nosotros acá. Incluso antes cuando era inspectoría municipal, pasaban los inspectores, ahí están. Nunca nadie, ni un vecino creo de la feria. Carabineros los llevó a constatar lesiones. Claudio resultó con lesiones graves y Miguel con contusiones y lesiones leves. Los guardias fueron detenidos y formalizados. Este es mío. Hematoma frontal, temporal izquierdo, escoriación nasal, herida en el labio superior, acá cuando me rompieron. La municipalidad de Paine también abrió una investigación sumaria. Las medidas que se tomaron fueron inmediatas. En primer lugar, se solicitó instruir sumario administrativo respecto de todos los funcionarios que participaron en esta fiscalización. Y en segundo lugar, estos funcionarios fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones hasta que se dilucide efectivamente lo que ocurrió y la eventual responsabilidad que corresponda a cada uno de ellos. La Contraloría General de la República ha dicho que se pueden usar chalecos antibalas y esposas siempre que se utilicen para resguardo y protección física de los inspectores municipales, no así para labores de orden público que son propias de las policías.
Este padre y su hijo aún están consternados, todavía no entienden el actuar tan violento de este grupo de guardias de seguridad municipal, solo esperan que se haga justicia. Claro, sería bueno tener la versión de los guardias municipales, pero la verdad que a la luz de los hechos que tenemos y de las imágenes, todo parece completamente desproporcionado y abusivo. Vamos a otro tema. La Policía Nacional de Perú confirmó este lunes la fuga del país de un integrante, de ese país a nuestro país, de un integrante del Tren de Aragua, que había sido dejado en libertad después de ser catalogado como cómplice del sicario Christopher Fuentes, alias el Maldito Cris. Según las autoridades, Alvin Vargas, de 24 años, escapó a Chile, lo que ha producido un verdadero terremoto en la justicia del país vecino. La doble liberación del 30 de junio causó revuelo y terminó con la salida de una magistrada por una acción correctiva. Vargas tiene delitos por porte de arma de fuego y tráfico de drogas, delitos registrados desde que tenía 14 años. Además, es buscado por sus nexos con la cúpula, y los más peligrosos integrantes del Tren de Aragua. Vargas y Marcano fueron detenidos en junio como cómplices del asesinato que perpetuó el Maldito Cris a un guardia en abril, después del cual fue abatido por la policía. Un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo evaluó cuáles son las motivaciones y las expectativas de las mujeres que toman la decisión de criopreservar ovocitos, o dicho más sencillo, congelar óvulos. ¿Cuál es el perfil de quienes toman esta decisión? Josefa Bustos y Michael Birley tienen el informe. Podría haber múltiples razones para explicar por qué una persona decide congelar sus óvulos, pero las más frecuentes hablan de un plan de vida que no coincide necesariamente con la denominada ventana reproductiva. ¿Quiénes son estas personas que esperan del tratamiento? Hola Milka, ¿cómo estás? Hola. Es ingeniera civil de minas. Ya en la universidad sabía que por un tiempo la maternidad no era compatible con su profesión. O sea, nosotras las mujeres tenemos ambición de carrera, queremos tener este desarrollo, queremos seguir creciendo y seguir aportando a los propósitos que cada una tenga. Y la tecnología ha ido de la mano, así que hay que aprovechar también. Optó por la vitrificación de óvulos, un tratamiento que entró con fuerza en los 2000 a Chile. Sobre quiénes lo eligen y por qué aún se sabe muy poco. Entender un poco la demografía, la población chilena, que cada día está tratando de hacer más criopreservación de ovocitos y hasta el día de hoy no sabemos cuáles son sus motivaciones, por qué lo hacen y qué ha pasado con ellas en el tiempo. Un estudio de Clínica Alemana y la Universidad del Desarrollo indagó en ello. La edad es la principal razón para acceder a este tratamiento. Otro argumento es estar sin pareja y por recomendación médica. Un 5% lo hizo por presión social. Y todavía cuesta hablar de ello. Nos costó mucho acceder a alguien que quisiera contar su testimonio. ¿Por qué crees tú que en general cuesta hablar de esto? La decisión de ser mamá sola en una sociedad que todavía presiona para uno seguir los cánones con respecto a tener pareja, estar casada, hasta una cierta edad, todavía son presiones bastante altas. Desde los 30 yo sabía que no necesitaba tener a un hombre al lado para ser mamá. Supo de este tratamiento por un reportaje que leyó. A los 35 años decidió guardar sus óvulos, que le implantaron 3 años después. ¿Cuándo es la edad óptima? Lo ideal es, ojalá antes de los 30 años, pero es muy escasa la consulta de mujeres de 20 y algo años que vienen a guardar óvulos, a menos que le haya ocurrido algo, como va a ser sometido a un tratamiento médico, como una quimioterapia, una radioterapia. Este huevito es implantado en el útero y al final uno tiene todas las esperanzas de que pueda seguir creciendo y a veces no resulta. Y a mí en mi caso, mi segunda implantación resultó. A los 40 años fue mamá. Resultado hermoso. Tengo un hijo, tiene 1 año, casi 4 meses.
En el caso de este estudio, las encuestadas promedian los 34 años, pero podría hacerse entre 24 y 41. También tienen un trabajo estable, la mayoría de ellas no tienen pareja y un alto porcentaje cuenta con posgrado. Desde el punto de vista como laboral, la gran mayoría de estas mujeres ya han sido mujeres universitarias y un gran porcentaje de ellas sí están en una situación laboral estable que les permitió en cierta forma poder acceder a todo tratamiento. Porque en términos biológicos prácticamente cualquier mujer puede someterse a este tratamiento, pero no cualquiera puede pagarlo. El ciclo completo va entre los 7 y 10 millones de pesos. Hay que planificarse monetariamente. Las tasas de natalidad que están decreciendo en Chile sería una buena oportunidad para poder revisar políticas públicas con respecto a fertilidad y también fertilidad asistida. Lamentablemente, al no tener un código de cobertura, ya sea de FONASA o de la misma ISAPRE, se consigue una cirugía electiva. Por lo tanto, de cierta forma, ellos son las que tienen que tener todo el pago de esto. Un tratamiento que da poder de decisión a distintos tipos de familias. ¿Qué pasa con quienes no se identifican como mujeres, pero tienen la capacidad de gestar? Dentro de las opciones de tratamiento que debemos disponer como una medicina reproductiva en una nueva era. ¿Qué era para ti la maternidad? Transmitir mis valores hacia una nueva generación es trascender, ver cómo crece mi hijo y cómo se ha ido desarrollando, cómo va quemando estas etapas, cómo va aprendiendo. Me llena de un orgullo porque es parte de mi ADN que está en una nueva persona que va a dejar huella en el futuro y en este mundo. Un sentimiento que siempre quiso vivir, pero también decidió cuándo sería ese momento y que el reloj biológico corriera sin presiones para ella. Vamos a ver imágenes que muestran parte de la mayor operación militar de Israel sobre Cisjordania en los últimos 20 años contra supuestos objetivos yihadistas. Una decena de muertos y medio centenar de heridos deja el operativo que ha sido condenado por los palestinos. Una operación conocida como Casa Jardín, en la que a través de ataques aéreos y terrestres, el ejército de Israel elevó al máximo la tensión en la ciudad de Jenin, ubicada en la zona norte de Cisjordania, en lo que ya ha sido considerada la escalada de violencia más contundente de los últimos 20 años. Hubo ataques y bombas, era como la Tercera Guerra Mundial, ni siquiera como la primera. Están atacando a personas desarmadas, están usando aviones y cohetes. Se supone que esto no debe suceder en este campo de refugiados. Pero lo que para los palestinos es un campo de refugiados es considerado por las fuerzas israelíes como un foco de terrorismo en el que aseguran que la ofensiva tiene como objetivo desmantelar un edificio que sirve como un centro de mando para organizaciones yihadistas. Continuaremos con esta operación el tiempo que sea necesario para restaurar la calma y la seguridad del pueblo de Israel. Desde los grupos armados palestinos como Hamas y la Yihad Islámica amenazaron con represalias tras los ataques que dejaron una decena de muertos, mientras que la autoridad palestina suspendió el contacto de coordinación de seguridad con Israel y condenó enérgicamente la incursión militar, calificándola de un nuevo crimen de guerra. Lo que está pasando es un intento de borrar completamente el campo de refugiados y desplazar a los residentes. La heroica Jenin y su obstinado campo que se mantienen firmes frente a la ocupación y las redadas. En medio de la tensión sin precedentes en esta zona, Israel aseguró que este nuevo operativo no responde a una ofensiva para ampliar los territorios ocupados en Cisjordania, pero sí para atacar a los cerca de 1.000 militantes que viven en esta ciudad de 20.000 habitantes. Estamos atacando el centro del terrorismo con gran fuerza. Quiero enfatizar que no tenemos una pelea con los palestinos. En realidad, nuestra pelea es con los representantes de Irán en nuestra región, principalmente con Hamas y la Yihad Islámica. Militantes palestinos encapuchados dispararon contra las fuerzas militares israelíes a escasos metros de un campamento de refugiados que alberga por lo menos 1.200 personas, mientras los soldados patrullaban la zona que se encuentra en ruinas.
Pero en medio del fuego cruzado y la violencia que se ha desatado en el lugar, médicos palestinos piden que se abran canales humanitarios para atender al casi medio centenar de heridos que ha dejado este operativo. Hoy la mayoría de los casos que tratamos tenían lesiones entre moderadas y críticas, y eso se debe a los ataques israelíes en áreas dentro del campamento, donde no solo hay militares, sino también civiles. Naciones Unidas calificó como muy peligrosa el aumento de tensión en esta zona de Medio Oriente, en donde este año el conflicto ha dejado más de 150 palestinos y 25 israelíes muertos. Entre ellos, decenas de niños víctimas de una escalada de violencia que amenaza con aumentar en los próximos días. Algunos minutos nos separan de las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Informe 24. Presta atención con lo siguiente. Cruzan miles de kilómetros con un solo objetivo: que sus hijos nazcan aquí, en Chile. Es un fenómeno que ha ocurrido ya antes en Argentina, en Brasil y ahora también en nuestro país, donde madres rusas viajan a dar luz aquí. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son los beneficios de tener un hijo chileno? Jordan Jopia y Joaquín Lavé con este Informe 24. Estamos en el aeropuerto de Santiago, puerta de entrada para padres y madres que cruzan desde el otro lado del mundo para que sus hijos nazcan en Chile. Получили паспорт и малышку Еву Евангелину Малиева. Estamos planificando que los niños puedan crecer y vivir aquí también. Para ellos, Chile se ha transformado en el lugar perfecto no solo para nacer. Pasaporte, turismo, servicios médicos. ¿Cuáles son los encantos de nuestro país que tanto atraen a extranjeros como para cruzar al otro lado del planeta? ¿Cómo lo hacen? Clima confortable para mamá y bebé, alto nivel de servicio en las clínicas, costo favorable del parto. Esta es parte de la oferta que realiza una agencia en Chile para que los hijos de padres extranjeros, principalmente rusos, nazcan en nuestro país. Cada día, cada año crece más el interés en general de tener hijos afuera y abrir más la frontera para el próximo siglo, digamos, para el futuro de nuestros niños. Vamos rumbo a Concón para juntarnos con una joven madre rusa quien nos va a contar por qué decidió viajar desde tan lejos para que su hijo naciera aquí en Chile. Angelina y Stanislav llevan 8 meses en Chile. Esta es su segunda visita. Hace poco más de 1 año y medio viajan a nuestro país para que el pequeño Edward nazca en territorio nacional. Casa, dom, casa. Смотри, кот, мяу, gato. De a poco se han ido adaptando a la realidad local, el idioma la principal barrera. Por eso antes de llegar a Concón hacemos una parada en Viña del Mar para reunirnos con Yana. ¿De dónde eres tú? Yo de Rusia. De Rusia. ¿Cuánto tiempo aquí en Chile? 6 años. 6 años. Sí. Oye, ¿y has visto que están llegando más rusos aquí a Chile? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, harto. Y últimamente incluso más. Por el tema de guerra viene mucha más gente. Yana es actriz y cantante de profesión y en esta oportunidad nos ayudará como traductora para conocer la historia de esta familia rusa en Chile. Y el tema del idioma, del lenguaje, en el fondo también es una dificultad, me imagino, al principio, ¿no? Muy difícil, porque gente aquí, rusos, vienen para acá, por ejemplo, y hablan inglés, pero no sirve. Entonces, igual es complicado. Angelina no habla prácticamente nada de español, tampoco inglés. El rol de Yana será clave en este reportaje. En 2022, 198.533 recién nacidos se inscribieron en el registro civil. A algunos simplemente les tocó nacer en Chile,
Otros lo eligieron observando minuciosamente cada detalle. Según datos de la misma entidad, desde el 2020 a la fecha, al menos 12 niños de madres rusas con padres extranjeros han nacido en suelo chileno. ¿Por qué decidieron ustedes como familia tener a su hijo aquí en Chile? Почему решили, что будете рожать в Чили? Queríamos darle la oportunidad a nuestros hijos para que tuvieran otra nacionalidad, para después viajar más fácil, porque el pasaporte chileno tiene muchas opciones de viajar a otros países sin tener visa. Por el pasaporte, para tener residencia y también por el clima. Es muy agradable para criar a mis hijos aquí. Chile es un país que tiene una estabilidad política, una tranquilidad desde el punto de vista de la calidad de vida y también oportunidades de orden económico. Son principalmente las razones por las cuales los migrantes señalan que escogen Chile como destino migratorio. A sus 25 años, Angelina es médico general, su esposo dentista. En la adolescencia jamás imaginan que Chile se transformará en el hogar de sus hijos. Emilia, de 3 años, quien nace en Rusia, y Edward, de 1 año y medio, hoy viñamarino. Pero ¿cómo lo hizo esta familia rusa para dar a luz en Chile? Lo que pasa es que aquí en Chile nosotros tenemos una compañía que se llama Chile Kids, donde ayudan a las personas que vienen para acá para que nazcan sus bebés y hacen todos los trámites. Entonces llegué acá y no tenía preocupación. Chile Kids es una agencia con sede en Viña del Mar. La lideran rusos residentes en nuestro país, quienes asesoran y acompañan en todo trámite a aquellos padres que quieren que su hijo nazca en Chile. Nosotros explicamos cómo es el país, qué tienen que saber, cómo es la medicina, qué opciones tienen de médico, ayudamos con pasaje, con vivienda, encontrar buen camino, encontrar buena área para vivir segura. Un acompañamiento que dicen dura en promedio entre 3 a 4 meses. Los reciben en el aeropuerto y se transforman en la voz y oído de sus clientes. La mayoría rusos, pero también bielorrusos, ucranianos y de otras partes del mundo. Un servicio de información y consultoría donde les muestran distintas alternativas de doctores y clínicas donde podrían tener a sus hijos. El paquete en promedio bordea los $5.900, algo así como 4.720.000 pesos. No incluye los gastos médicos. Nosotros trabajamos solo con la clínica, entonces pagan particular todo lo que sea necesario en área médica. Y llegando al parto, acompañamos entrando al pabellón del parto para que mamá pueda estar tranquila y cómoda, que siempre entiende lo que pasa. Tuve una buena experiencia, me gustó mucho mi doctor porque fue bueno conmigo y no sentí presión ni mala onda. Fue muy agradable. Toda la atención fue con mucho cariño. Mi primera hija nació en Rusia y aquí la atención fue mejor. Me llamó mucho la atención el cariño de los doctores. No estaba preocupada, estaba tranquila de que naciera aquí. Y cuando nazca el bebé, les acompañamos en la área de registro civil para hacer los trámites para que el bebé al final tiene su nacionalidad. Las madres como Angelina, que han tenido a sus hijos en Chile, valoran el estándar en la atención en el sistema de salud privado. A eso agregan como otro factor para tener un hijo chileno, el clima de nuestro país y los beneficios del pasaporte local. El pasaporte chileno es un pasaporte conocido dentro del concierto latinoamericano por ser uno de los más robustos, porque es aquel que te permite ir a más destinos sin necesidad de, por ejemplo, contar con una visa. Entonces, desde el punto de vista de ese menor, de ese niño que va a nacer, es una ventaja. Esto es parte de lo que promociona Chile Kids, 161 países a los que se puede ingresar con pasaporte chileno sin necesidad de visa. Las restricciones y bloqueos a Rusia tras la invasión a Ucrania han llevado a que varios padres busquen nuevas y mejores alternativas para el futuro de sus hijos. Por un lado, vemos que actualmente más gente quiere tener a su gente en otro país, pero antes de la guerra igual había harta gente que quería que sus hijos tuvieran doble nacionalidad. Tienen que entender que la familia queda aquí 3 meses. Entonces, dentro de un mes, yo puedo tener una familia nueva que llega. En general, en paralelo, tengo 2 o 3 parejas familia al mes. Así que van cambiando en 2 o 3 meses, van cambiando.
Un fenómeno que en Chile pareciera incipiente, pero que en países como Argentina ha tenido un auge importante. Yo creo que también un poco lo hacían pensando en sus propios hijos, en darle a sus hijos una nacionalidad y un pasaporte que no fuera el ruso, que ellos veían que era repudiado o era rechazado en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, como una acción preventiva en resguardo de los intereses del chico por nacer, ¿no? Al comienzo de esta entrevista, Angelina nos recibe en la sala de estar de su edificio. Con el pasar de los minutos logramos generar confianza para que nos abra las puertas de su hogar, un departamento que hoy alquila en Concón. Si le puedes consultar por qué están todos estos zapatos aquí en la entrada. Почему вся обувь у вас находится у порога? Lo que pasa es que en Rusia es un tema cultural. Cuando entras a un departamento te sacan los zapatos de inmediato. No entramos con zapatos nunca, es un tema de cultura. No, es tema cultural. Y también, claro, también como en Rusia la mayor tiempo es nieve, lluvia, muy sucio si tú vas con zapatos. Esta familia rusa de a poco se integra a la sociedad chilena. La asesora del hogar les ayuda con el idioma. Los acompañamos a buscar a su hija al jardín. A diferencia de la mayoría de los rusos que viajan a Chile para que sus hijos nazcan aquí y que luego retornan a su país de origen, Angelina y Stanislav han decidido quedarse por un tiempo. ¿Pero qué ganan los padres rusos con un hijo chileno? Ese padre que tiene un hijo chileno, por la circunstancia de haber nacido en Chile, va a tener una posibilidad mayor de poder acceder a una residencia por vía de reunificación familiar. La mayoría, la verdad, se devuelven porque llegando a Chile la mayoría no está pensando en tener, por ejemplo, nacionalidad o documentación, papeles para los papás. En general llegan para dar luz, para atenderse y dar nacionalidad al hijo. Чилийский или российский паспорт? Напиши в комментариях, какой бы паспорт выбрал для себя ты. Но зачем выбирать, когда можно совмещать в себе... La ley en Chile establece que quienes tengan más de 24 meses con la visa temporal, luego podrán optar a la definitiva. Eso es lo que anhela esta familia rusa. La pequeña Emilia ya esboza sus primeras palabras en español. Эмилия, это чьи очки? Мамины? Мио. Мио? Твои очки? Скажи, чьи эти очки? No nos ha costado adaptarnos, el jardín infantil es muy bueno. Profesores, en general, todo. Pero ¿cuál es la postura del Servicio Nacional de Migraciones frente a este fenómeno? Solicitamos entrevista, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una declaración. Los estados acostumbran a reaccionar frente a la realidad, a los episodios migratorios a los que se ven enfrentados y no necesariamente a planificarse respecto a esto. Según cifras de la Policía de Investigaciones, entre enero y abril de este año, 2.177 personas con nacionalidad rusa han ingresado a nuestro país. Un aumento del 414% si lo comparamos con el año 2021, cuando en plena pandemia 526 rusos arribaron a territorio nacional. Migración que ha traído a habitantes del otro lado del mundo hasta uno de los países más caros del continente, seducidos por sus paisajes, su buen clima, los beneficios del pasaporte y una calidad de vida que tiene a Chile como el país con mejor índice de atención de salud en toda América Latina. ¿Cómo es vista nuestra sociedad por los ojos rusos? Los chilenos son muy agradables, siempre con sonrisa, siempre con buena onda, siempre te ayudan. Incluso si tú necesitas alguna ayuda, tú siempre encuentras personas que te van a ayudar. Me llama mucha atención que la gente en Chile es muy amorosa con las embarazadas, con los niños, son muy atentos. Siempre nuestros clientes dicen, oye, tantas veces que no sé, me han dejado pasar adelante por la guatita, o no sé, me han dejado asiento, o no sé, si me cayó algo, la gente me ayuda a recoger porque soy embarazado. Por último, si se imaginó que alguna vez iba a tener un hijo chileno. Ты когда-нибудь могла себе представить, что у тебя будет ребенок, который родился в Чили? No, es algo increíble, algo imposible. Cada vez que voy por la calle caminando y manejando pienso, lo logramos, podemos vivir aquí. Da felicidad. Angelina y Stanislav ven en Chile un futuro esperanzador para sus hijos.
Ellos, a diferencia de la mayoría que llegaron, dieron a luz y se fueron, decidieron echar raíces en suelo nacional a pesar de no contar con redes de apoyo y de que el título profesional de Angelina como médico aquí debe revalidarlo. Confían en que las montañas, el desierto, el mar, nuestros paisajes y el pasaporte local le abrirán un mejor andar a sus pequeños. Fenómenos, sí, fenómenos nuevos, naturalmente, producto de la guerra, la globalización y otras tantas razones. Cambiamos de tema. ¿Vio o le comentaron este video? Bueno, es lo más nuevo de Stefan Kramer, en el cual el comediante recoge muchos de los famosos memes de Julio Iglesias que pueblan internet durante todo este mes, su mes, el mes de julio. Bueno, recogiendo lo que ya a esta altura es una tradición, ¿cierto? Una verdadera tradición que como cada año une a distintas generaciones alrededor de los memes de Julio. Llegó julio y no es nuevo el fenómeno. Me va la vida, me van los memes de aquí y allá. Memes en Facebook, en Instagram y en grupos WhatsApp. La novedad es que lo interpreta Kramer, con el estilo único y la comicidad incuestionable del imitador, pero haciendo eco de algo que hace años viene siendo un éxito intergeneracional, los memes de Julio. Parece que Julio viene heavy, dice uno con Julio en estilo heavy metal. Sí, es muy creativa esta cosa. ¿Está llegando Julio o es mi impresión? Todo sirve, o vea, qué lindo que Julio se acerca. Ese está notable. Ya se viene Julio. Claro. Ya se va Julio. ¿Sí? ¿Eso es divertido? Y es que llega Julio y todo parte. Incluso antes, Julio llega 14 horas antes a Sydney. Y ahí ya estamos acá con un meme que dice Julio llegó a Australia. Y de ahí esto no para. Este martes es 4 de julio y hay meme, es 4 de julio. Y así es cuando se activa el área más tecnológica de las cortezas cerebrales en todas las generaciones. ¿Te gustan los piolines? Sí. Incluso y sobre todo ese tipo de generaciones. Yo digo, este está bueno para mandarlos. Los comparto, por supuesto. Julio viene helado. Julio no pinta bien. Si van a subir memes de Julio, que sea con nivel, dice uno bien ocurrente. Y es que transversal, conocido por todos, un verdadero ícono, Julio Iglesias, cantante español de dilatada trayectoria, llegó a un sitial preponderante en las alturas de la fama. Es uno de los mayores cantantes de todo el planeta. Está en la misma línea donde pueden alinear los Beatles y Frank Sinatra. Nos decía ya hace un par de años un conocedor, y es que el fenómeno se repite todos los años en cada mes de julio. Y hay quienes poco saben del famoso cantante. Sí, los cacho un poco. ¿Sí? Sí. ¿En el caso tuyo los conoces? Memes de Julio, no. ¿No? ¿Los memes de Julio? Memes de Julio. De Julio Iglesias, pues. Pero ahí es donde los mayores van sembrando la semilla. Mi papá, sí, pues, mi papá es el que los manda siempre los grupos familia y esas cosas, pues. Me va. Julio está frío, Julio con bono que acabo mal. Una renovada actualidad de Julio Iglesias que además le reporta un logro incuestionable y es el triunfo finalmente sobre la popularidad del Puma Rodríguez. Sempiternos rivales, hasta en ese famoso Festival de Viña el 81, resulta que hoy el nombre de Julio lo pone en boca de todos cada mes de julio, mientras el de José Luis Rodríguez no tiene esa suerte. Una Avril Lavigne podría de pronto en cada mes de abril gozar de esa fama, pero un José Luis desafortunadamente no tiene cómo. Se asoma Julio. Ay, Julio está ahí como metiéndose. Claro, sí, sale la foto ahí. Que pase Julio, por favor. O mire, por fin llegó Julio y no se ve nada bien. Dicen algunos de esos memes que llegaron. Y les queda un mes, esto recién comienza. Me gusta, muy bien. Queda. Julio se acerca. ¿Y quién es? Soy Kramer. ¿Pero qué es? ¿Hijo mío? No te conozco. No, es que Kramer viene con Julio. Mientras Kramer explota la beta ganadora, anunciando un show que hará, como no, justo en el mes de julio, porque julio está de moda. En julio y en el mes de memes, estamos Liz Taylor para julio. Último minuto. A esta hora se está realizando un masivo operativo policial en la comuna de La Cisterna. Las primeras informaciones que se han podido recoger en el lugar señalan que una funcionaria de la PDI mató a uno de los 5 delincuentes que intentaron asaltarla. Yesenia Yamet está en terreno, tiene toda la información. Yesenia, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola Iván, muy buenas noches. Es una información que, como tú bien decías, está completamente en desarrollo. Según la última información en que ha entregado Carabineros de forma preliminar, esto habría ocurrido cerca de las 21:30 horas, cuando esta funcionaria de la Policía de Investigaciones se encontraba afuera del departamento de su pareja. Es en ese minuto, cuando ella estaba al interior de un vehículo particular, que habrían aparecido 3 personas, 3 desconocidos, quienes habrían intentado robarle su vehículo, y es a raíz de esta situación que ella hace uso de su arma de servicio, dispara en contra de ellos y uno cae abatido en este lugar. La información en que se maneja hasta el minuto es que correspondería el fallecido a un adolescente de 17 años. Nosotros pudimos hablar con vecinos del sector, los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. La oficial que estaba ahí, una chica joven, la habían intentado asaltar y había repelido el asalto. Habían 5 sujetos, uno que está fallecido y 4 que salieron corriendo. Bueno, Iván, esto es parte de cómo las informaciones han ido variando. O sea, al comienzo se hablaba que esto era un asalto, que 5 personas habrían intentado asaltar a esta funcionaria de la PDI, y ahora, en los últimos minutos, Carabineros informó que esto se trataría de un intento de robo de su vehículo, y que es en ese contexto que ocurre esta situación en que termina con este joven, con este delincuente abatido por esta funcionaria de la Policía de Investigaciones, Iván. Sí, claro, de acuerdo a los testimonios que tú misma nos recoges, por supuesto, y escena, sería en defensa propia lo que ha actuado esta funcionaria de la PDI, ¿no? Sea tanto el asalto a ella como persona, sí, o el intento de robo de su vehículo. Información que está en pleno desarrollo y sobre la cual nosotros vamos a estar volviendo en cuanto sea necesario. Yesenia Yamet con la información, muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, espérenos. Estamos de regreso de inmediato. ...24horas.cl. Atención, porque antes de cerrar, dar las gracias a Pedro, por supuesto, que está aquí con nosotros. Queremos contarle que Alma Negra llegó al podcast con el relato inconfundible de Carlos Pinto. Nada hacía presagiar esto, pero va a ocurrir. El programa de ficción inspirado en hechos reales ya puede escucharse en tvn.cl, Spotify y Apple Podcast. Ingresando podrá escuchar su primer capítulo, El origen del mal. Ya lo sabe, el podcast de Alma Negra está disponible, por supuesto, también en todas nuestras plataformas. Varias alternativas para poder seguirlo. Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN, porque ya viene un nuevo capítulo de Todo por mi familia, y en el canal 24 Horas viene Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches.